Buenas tardes aquí en Atlanta. Bienvenidos a Parchita Gourmet. Hoy vamos a cocinar uno de los platos preferidos de mi esposo. Cabe destacar, ahí detrás de la cámara está ahí que éxito. Vamos a hacer pasticho. En Venezuela tenemos demasiados inmigrantes de toda Europa. Tenemos inmigrantes de España, de Italia, de Portugal. Y uno de los platos más famosos en Venezuela es el pasticho. Se escribe así en italiano. Ya que tengo mi cervecita, aquí nos tomamos una cervecita, un vinito para entrar como en el humor, en el mood, tú sabes, así sabroso de cocinar. Ustedes saben que en Parchita Gourmet no se hacen las cosas como las hacen normalmente. Nosotros aquí nos botamos con todo. Es decir, el pasticho tiene muchas partes que luego se ensamblan todas juntas en capas y después lo metemos al horno, lo sacamos y nos los comemos. La salsa tiene que quedar espectacular. Son dos salsas, by the way. Salsa boloñesa y tengo la salsa bechamel que también tiene que quedar espectacular. Los quesos tienen que ser espectaculares. Y en mi caso yo lo voy a hacer con champiñones. Hoy lo quise mantener un poquito más clásico para enseñarles cómo se hace el pasticho clásico. O sea, le vamos a exprimir el mejor sabor que le podamos exprimir a un pasticho. Vamos a cocinar. Primero vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tomates para la salsa, que estén bien maduritos. Perejil, tengo champiñones, cebolla y ajo, pasta de tomate, obligado. Tengo también la carne, que ya vamos a hablar, muy importante, la carne que compré. Tengo también queso mozzarella, queso mozzarella y queso parmesano. También vamos a conversar acerca de esto porque estoy seguro que todos los pastichos que tú te has comido en tu vida tienen lasaña lista al horno. Eso no es lo que va a suceder hoy aquí. Hoy va a suceder algo mucho más épico, ¿ok? Tengo también celery, zanahoria, ajo porro para hacer el mirepoix. Y tengo pan y mantequilla porque si yo le llego a hacer a mi marido un pasticho sin pan de ajo, se divorcia. Fácil. Vamos a conversar sobre una cosa muy importante, la lasaña. En Venezuela, las mamás están acostumbradas a que andan todo el tiempo en una carrera, una cosa, una vaina loca. Es mucho más fácil trabajar con lasaña lista al horno o oven ready, como es aquí en Estados Unidos. Pero ese no va a ser el caso de Parchita Gourmet. Nosotros lo vamos a hacer con lasaña que tenemos que hervir como una pasta normal. Y luego, después de que la hirvamos y que tenga la consistencia que queremos, entonces es que vamos a ensamblar el pasticho. Primera vez que lo ves, ¿estás claro, verdad? Esto hace demasiada diferencia en el pasticho. La pasta es mucho más cremosa, diría yo. Sabe más a pasta, no es... Cuando lo hagas y lo pruebes te vas a dar cuenta. Si te da ladilla cocinar la lasaña así, no importa, no hay problema. Tú puedes hacerlo oven ready. Pero a mi estilo, pues yo lo voy a hacer con la lasaña hervida. También, muy importante, vamos a trabajar la salsa de una manera que yo estoy segura que tampoco nunca has visto. Que es una técnica básica francesa que se llama mirepoix. Oh my god, sí, se escribe así, mirepoix. Esto es una técnica que utilizan los franceses para hacer la base de todas las salsas, caldos y consomés, que es cebolla, zanahoria y celery. Eso todo lo vamos a picar chiquitico y esa va a ser la base de nuestra salsa. No va a ser el pasticho de tu tía, pues, si me entiendes, va a ser el pasticho tuyo único a la manera Parchita Gourmet. Ok, yo compré carne orgánica, grass fed se llama aquí en Estados Unidos. Eso es alimentada con pasto, porque ¿cuál es el tema? Es el siguiente. En Venezuela absolutamente todas las carnes son orgánicas grass fed, pues allá no existen vacas como aquí que les meten maíz a morir. Aquí cuando tú compras una carne, es más, estoy segura de que tu mamá, tu tía o cualquiera que haya cocinado aquí, cuando se pone a cocinar carne, eso le echa de todo porque no saben a nada. ¿Y por qué? Porque las vacas las alimentan con puro maíz y eso hace que la carne, o sea, la carne de ellas no sepa a nada, pobrecitas, ¿verdad? Se sacrifican y no saben a nada igualito.
Entonces, a mí me gusta comprar para estas salsas grass fed. Yo sé que es más caro, yo sé que es orgánico. No es porque sea más cara, es porque sabe mejor, ¿ok? Le vamos a rendir culto a la carne, ¿sí me entienden? Y va a quedar buenísimo nuestro pasticho, ¿ok? Los quesos, yo decidí utilizar mozzarella y parmesano. Si tú quieres utilizar algún otro queso que te guste, que si te gusta el fontina, que si te gusta, no sé, el cheddar, tú puedes hacerlo como te dé la gana, la verdad. A mí me gusta utilizar el mozzarella y el parmesano porque son 100% italianos. Mira cómo va a ser el workflow. Yo voy a poner agua a hervir para hacer las lasañas. Mientras estoy picando, está el agua hirviendo. Ya cuando tenga ya todo picado, lanzo mi lasaña, la cocino, la saco, luego hacemos la salsa y mientras se está cocinando la salsa, hacemos la bechamel. Y así vamos. Una cosa después de la otra, tratando de ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible. No estamos ahorrando tiempo, estamos trabajando eficientemente, que es diferente. ¿Se acuerdan lo que les dije la otra vez del ajo porro, verdad? Que hay que limpiarlo. Bueno, ya yo lo limpié, le quité toda la arenita y todas esas cosas. Y ahora vamos a hacer un poquito de magia. ¡Boom! ¡Qué belleza! Mírame todo eso. Eso es la magia de YouTube. Mira, te voy a enseñar una cosa que vamos a hacer con el tomate. Aquí donde tú lo ves, el tomate, estas semillas que tiene son muy ácidas. Le vamos a sacar las semillas al tomate para que la salsa tenga un sabor mucho más dulce y mucho más suave. Como te dije, esta salsa que vamos a hacer te la puedes comer sola con carne si te da la gana. No es nada más para pasticho, pues es mi salsa de boloñesa que yo hago, que cuando me quiero botar con la salsa, yo le saco las semillitas al tomate para que sepa. Mira, vas a abrir el agua, ¿verdad? Y simplemente le vas a sacar esto así. Tú vas a dejar que se vaya por allá. Le sacas esto y te queda la carnita del tomate sola, bellísima para tu salsita. Y la cámara no lo agarro. A mí me salió este callito aquí, fue, tú sabes, es gratis. No fue la magia de YouTube, no, ¿quién dijo? Ya tengo el agua hirviendo, ¿verdad? Sal en el agua. El agua tiene que saber salada, así como agua de playa, porque si no, la pasta no agarra sabor. ¿Sí me entiendes? Pilla la cantidad de sal que yo le voy a echar al agua, te vas a escandalizar, pero no me interesa. Pilla la vaina. Mira, esto ya no es suficiente. Así, bastante, así, una cosa así que tú digas, Dios mío, pero ¿por qué tanto? Sí, esa es la cantidad de sal que tú le vas a echar. Entonces, ya que lo tienes así hirviendo, tú agarras tu lasaña, ¿verdad? Tu pastica y las vas poniendo una a una con paciencia. Ellas se van a ir doblando, ¿verdad? Así, como la pasta normal, igualito así como cuando tú pones los fideos. Bueno, igualito, la misma vaina. Pero es para que te des cuenta de cómo vamos con la pastica. ¿Ves? Tú la dejas ahí que ella se entrega a ablandarse gracias al agüita hirviendo, bien salada, ¿ok? Ok, ya la pasta está casi lista. A mí me gusta sacarla bien al dente para que se termine de cocinar dentro del pasticho. Entonces mira lo que vas a hacer. Tú vas a venir, vas a sacar tu pastica, ¿verdad? Yo le eché aceite a esto, ¿verdad? Tú vas a sacar tu pastica y la vas a ir poniendo ahí, ¿verdad? Con toda la paciencia del mundo. Cuando ya tienes toda tu pastica así, súper importante que le pongas aceite, porque si no se nos pega. Ya puse los champiñones, porque los champiñones ellos tienen mucha agua y por eso los estamos cocinando de primero, para que cuando estén listos los sacamos y empezamos a cocinar lo demás. Si los champiñones pusiéramos todos juntos con los champiñones, eso se volvería así como un caldo, porque entonces todos los champiñones sueltan el agua y lo demás no se puede dorar de la manera que yo quiero que se dore. Entonces, por partes. Y le voy a poner un poquito de ajo mientras se cocina. Acompáñame a ver esta bella historia. Mira este champiñoncito que está aquí, como está de doradito. Así quieres tú que queden tus champiñones. ¿Para qué? Para que tengamos la mayor cantidad de sabor posible. Aquí sacrificamos todo menos el sabor, ¿ok? Píllate este hecho curioso. ¿Te acuerdas la cantidad de champiñones que teníamos? Bueno, mira en realidad en cuánto
cuánto tenemos ahora. Toda esa agua que tenían los champiñones se evaporó y ya no va a quedar dentro de nuestra salsa, sino que está ahí concentradita dentro de los champiñones porque se secó. Entonces, en la misma olla vamos a ponerle aceite y vamos a cocinar todo lo demás menos la carne. El momento de la verdad. La pasta lista, la bechamel, la salsa de carne, el queso mozzarella y el queso parmesano. Es el momento del ensamblaje. Acompáñame a ver esta sexy historia. ¡Ah, bueno!
poquito. Coño, pura espuma. Ay, ¿cómo es que es, Hernán Javier? Suscríbete. Dale like y comenta. Suscríbete, dale like y comenta. Suscríbete, dale like y comenta. Ya tú sabes. Suscríbete, dale like y comenta. ¿Cómo lo hace su papá? ¿Le agregarías, le quitarías algo? Ah, ok, perdón, ya va, disculpa. Deja tus comentarios. Sí. ¿Qué les gustaría que cocinara? Ok. Bueno, espero que les haya encantado la manera en la que se hace el pasticho al estilo Parchita Gourmet. Estoy demasiado clara de que tu abuela, tu tía, tu hermana, tu mamá tienen una manera de hacer el pasticho que es lo máximo y obviamente puede ser que quede mucho mejor que el de Parchita Gourmet, así que por favor cuéntame cómo lo hacía tu mamá, tu tía, tu abuela, cuéntame si te gustó o no te gustó la receta, si te gustaron los ingredientes que utilicé. Salud, por favor, síguete tomando tu cervecita mientras estás cocinando. Y por favor, suscríbete, dale like y comenta. Suscríbete, dale like y comenta. Y por favor, cuéntame qué otra receta te gustaría ver, cómo se hace el estilo Parchita Gourmet. A mí me encanta cocinar, obviamente, como ya lo saben. Me encanta enseñarle a la gente cómo cocino yo, a mi manera, las recetas que tú quieres ver. Así que, por favor, suscríbete, dale like y comenta. Échame todos los cuentos, tu abuela, tu tía, tu mamá, la señora que trabajaba en tu casa, como tú quieras. Salud.